Buenas tardes, distinguida audiencia. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar titulado Las facultades de gestión. ¿Qué caramba son? Este es un espacio académico organizado en el marco de la Maestría de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Agradecemos al doctor Carlos Alberto Sainz Dávila, quien con su cátedra nos impulsó a realizar este webinar. También a la unidad académica de la División Posgrados del citado Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En el ámbito fiscal y de seguridad social, constantemente escuchamos términos como facultades de gestión, facultades de comprobación y facultades de cobro. Sin embargo, no siempre queda claro cuál es su alcance, cómo se ejercen por parte de las autoridades y, sobre todo, qué implicaciones tienen para contribuyentes, asesores fiscales y especialistas en seguridad social. Por ello, el objetivo de este webinar es analizar de manera clara y práctica qué son las facultades de gestión, cuál es su fundamento jurídico y cómo se aplica en la realidad fiscal mexicana, tanto por parte del SAT como de organismos fiscales autónomos como el IMSS, el Infonavit. Para desarrollar este tema, contamos ahora con la participación de un grupo selecto de destacados maestrantes de la generación 2025-2027B, la maestría en seguridad social, quienes compartirán desde distintas perspectivas jurídicas y contables su análisis sobre este tema de gran relevancia. Bueno, sin más preámbulo, me permito presentar al maestrante Isaac Estrada Fragoso, contador público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en impuestos egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, actualmente es socio director de Estrada Fragoso y Asociados. Bienvenido, Isaac. Muchísimas gracias, Fidel. Pues es un gusto estar aquí con ustedes, a tus órdenes. Adelante. También nos acompaña la maestrante Rosalicia Maldonado Chavarín. Ella es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como abogada procuradora en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Bienvenida, Rosy. Gracias, Fidel. Un gusto que me hayan invitado a participar. Bien, igualmente nos acompaña el maestrante Antonio Franco Carmona, abogado público egresado de la Universidad Tecnológica de México, especialista en relaciones laborales y maestro en Derecho Laboral, egresado de ambas por el Instituto de Posgrado en Derecho. Actualmente es asociado senior del despacho Mijares, Goitia, Cortés y Fuentes. Bienvenido, Antonio. Agradezco la invitación y la oportunidad de poder dialogar. Excelente. Me permito presentar también a la maestrante Ana María Romero Reyes. Ella es contadora pública egresada del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es socia del despacho Mojica Romero y Contadores Públicos. Bienvenida, Ana María. Gracias, es un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Presento también a la maestrante María Carolina Gómez Flores, contadora pública egresada de la Universidad de América del Norte en Ciudad de México. Actualmente es socia directora del área de seguridad social del despacho Juárez, Gómez y Flores Consultores. Bienvenida, Carolina. Te agradezco la invitación y la oportunidad de elevar sobre este tema interesante. Excelente. Igualmente nos acompaña el maestrante Christopher Ramón López Arámbula, contador público egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es contador general y fiscal del grupo constructor Emelif, ¿correcto? Y de grupo Praxis. Bienvenido, Christopher. Te agradezco mucho la invitación. Es un gusto compartir aquí con ustedes, mis compañeros de la maestría. Seguirle. Excelente. Por último, nos acompaña el maestrante Guillermo Fernando Dávila Osuna, es abogado, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Actualmente labora en el Departamento de Recursos Humanos en Operadora de Voz. Bienvenido, Guillermo. Igual que mis compañeros, muchísimas gracias por la invitación. Espero poder compartir este evento y que quede plasmado una información concreta para todos. Excelente. Por último, el maestrante Luis Manuel Cisneros Mayoral, que nos acompaña desde la hermana República de Colima, contador público egresado de la Universidad de Colima, maestro en impuestos egresado de la Universidad del Valle de Temajac, Campus Colima,
actualmente socio director del despacho Cisneros Aguirre Asociados. Bienvenido, Luis Manuel. Buenas tardes, Fidel. Muchas gracias por la invitación y poder participar en este evento. Muchas gracias. Pues, eh, ¿qué caramba son las facultades de gestión? ¿No? Estimado Isaac, me gustaría iniciar contigo esta dinámica de preguntas, aclarando que el evento lo llevaremos de esta forma. Yo me permitiré hacerles algunas preguntas a cada uno y al final terminaremos con unas conclusiones parte de cada uno de ustedes. Isaac, me gustaría que nos platicaras, de acuerdo a lo que aprendiste, qué debemos entender por facultades de las autoridades en el ámbito fiscal. Claro que sí, Fidel. Mira, sobre lo que me preguntas, puedo decirte que las facultades son el conjunto de atribuciones que otorgan las leyes fiscales a las autoridades para verificar su cumplimiento. Ahora, conforme al principio de legalidad, en México, la autoridad solo puede actuar conforme la ley se lo permite, es decir, solo puede hacer aquello para lo que la ley expresamente le faculta, ¿no? El fundamento lo podemos encontrar en el artículo 16 constitucional, el cual indica que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En conclusión, la autoridad debe regirse por el principio de legalidad y no puede actuar con discrecionalidad o con sus criterios propios. Solo puede hacer lo que la ley le permita. De acuerdo, Isaac. Siguiendo en esa línea, el principio de legalidad que mencionas también es aplicable a los contribuyentes. Ah, claro que sí. El principio de legalidad aplica también a los contribuyentes, pero en sentido diferente, bajo un enfoque de libertad jurídica. Esto es, permite a los particulares hacer todo lo que la ley no prohíba. Es decir, que para el gobernado, si no está prohibido, está permitido. Por tanto, los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no prohíba expresamente, mientras que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley expresamente les permite. Último, Isaac, para darle la palabra a nuestros demás panelistas, ¿cuál consideras que es actualmente el instrumento más utilizado en México por parte de la autoridad para llevar a cabo una fiscalización preventiva? Mira, sin lugar a dudas, actualmente el instrumento que aporta más elementos o insumos para las facultades de gestión en México son los CFDIs. Estos proporcionan información en tiempo real y información estructurada y estandarizada, lo que facilita la fiscalización preventiva por parte de la autoridad. Así es que podemos decir que el CFDI es el motor que identifica discrepancias entre los montos y actividades que incorporan los contribuyentes en sus declaraciones y da lugar a la generación de cartas de invitación, solicitudes de aclaración, etcétera, por parte de las autoridades. Sin lugar a dudas, el CFDI es el instrumento más utilizado para facultades de gestión. Muy bien, gracias, Isaac. Más adelante vuelvo contigo. Rosy, me gustaría ahora hacerte unas preguntas. Claro que sí. Regresarme a los inicios, regresarme a lo que es la Carta Magna y preguntarte, ¿de qué nos habla el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Mira, en esto nos dicta que los mexicanos deben contribuir a los gastos de la federación, estados y municipios de manera proporcional y equitativa, según lo dispongan las leyes de la misma materia. Pudiera decir que este precepto sobre el cual nace la obligación para los mexicanos de contribuir al gasto público, ojo, debe ser de manera proporcional y equitativa. Cierto, Rosy. Lo que tan atinadamente nos mencionas y que iremos profundizando con mayor amplitud en el transcurso de las participaciones de nuestros maestrantes, pero siguiendo en esa tesitura, me gustaría que nos platicaras acerca de algunos otros preceptos fundamentales para entender el marco legal sobre el que versa la relación del Estado con los ciudadanos en temas contributivos.
¿Cuáles artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consideras indispensables para establecer ese marco que regula esa relación? En términos generales, que reglamentan tanto al gobierno como a los ciudadanos. Sí, Fidel, tienes razón. Los artículos que hablan concatenadamente sobre el artículo 31, todos de nuestra Carta Magna, y son indispensables para conocer, se establece en el marco jurídico. En el párrafo primero del artículo quinto señala que nadie podrá impedirse que se dedique a cualquier actividad siempre y cuando sea lícita. Esto va ligado con el artículo 31 que ya comentamos. Y por otra parte, la autoridad establece en el artículo 25, en el párrafo noveno, eh, menciona que obliga al Estado mediante leyes donde se alentará y protegerá la actividad económica. Y posterior a esto, en el artículo 134, en su primer párrafo, condiciona al gobierno en todos sus niveles para que administre con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez los recursos que se dispongan. Y por último, en el artículo 126, limita al gobierno pagar solo lo que está previamente presupuestado, cumpliendo con el proceso establecido para tales efectos que la misma Constitución establece. Excelente, Rosy. Ahora, mencionaste que no se puede gastar lo que no está presupuestado por parte del gobierno, pero ¿qué nos pudieras explicar que has aprendido sobre lo que refiere este término presupuestado? Ok. Se me hizo muy interesante sobre este tema, que lo sabía y lo aprendí. De entrada sabemos que existen dos documentos legales que juntos forman el presupuesto, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. En la ley de ingresos se determinan las fuentes y el monto total del dinero que el gobierno recaudará, los impuestos y la deuda. Mientras que el presupuesto de egresos define en qué, cómo y cuándo se gastará ese dinero en programas, en qué programas y servicios públicos, siendo ambos esenciales para la política fiscal. Las principales diferencias, por ejemplo, en la ley de ingresos es cuánto dinero entra. Su función proyecta la cantidad de recursos que el gobierno federal tendrá disponibles. ¿Cuáles son sus fuentes? Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y endeudamiento. ¿Cuál es su objetivo? Financiar el Plan Nacional de Desarrollo. Mientras que el presupuesto de egresos formulamos la pregunta, ¿en qué se gastará? Tenemos su función, se canaliza los recursos hacia los programas, obras y servicios necesarios para el país. El destino, pues sueldos, inversión pública, salud, educación y funcionamiento del gobierno. ¿Cuál es su objetivo? Distribuir el gasto público con base en las prioridades nacionales. En resumen, la ley de ingresos es la entrada de recursos y el presupuesto de egresos es la salida y asignación de los mismos, siendo la principal diferencia su función financiera. Gracias, Rosy. Enseguida vuelvo contigo para las conclusiones finales. Antonio, antes de continuar, nada más hacer una aclaración. Digamos que este panel es nacional, pues algunos de nuestros panelistas se encuentran en otro estado. Aquí estamos algunos en el Colegio de Contadores de Guadalajara, pero los que aparecen directamente en la pantalla por separado son nuestros compañeros que están en otros estados de la República, como el buen Antonio que está en la Ciudad de México. Antonio, preguntarte, de lo que nos comentó Rosy, me surge una duda cuando nos habló acerca del objetivo del presupuesto de egresos, pues, distribuir el gasto público con base en prioridades nacionales, pero para poder distribuir el gasto público se requiere tener una eficacia recaudatoria. En lo que has aprendido, Antonio, en algunas ocasiones los gobernantes en curso
utilizado como bandera la disminución de la corrupción para justificar sus acciones. Inclusive han relacionado esa disminución con la mejoría recaudatoria. ¿Coincides, Antonio, que el aumento de la eficiencia recaudatoria se basa en la disminución de la corrupción? No, para nada. Creo que son dos cosas totalmente diferentes e independientes, ya que la recaudación fiscal ha aumentado por los mecanismos establecidos por las autoridades, eh, como ejemplo, las facultades de gestión, y por su parte la disminución de la corrupción no está ligada a una cuestión recaudatoria como causa principal. Coincido, Antonio, contigo. Voy a aprovechar que mencionas que el aumento en la recaudación en parte se debe a la utilización de las facultades de gestión. Sobre este concepto, ¿nos pudiera señalar qué principales ventajas tienen las facultades de gestión respecto de otras como las de comprobación? Claro, de hecho, cada año han existido mejoras en cuanto a la recaudación por parte de la autoridad fiscal, a través de procesos e invitaciones para los contribuyentes con la finalidad de autodeterminarse sin necesidad de llegar a una auditoría que genera mayores costos para las autoridades. Por último, Antonio, ¿crees entonces que en los últimos años las facultades de gestión utilizadas por las autoridades han mejorado? ¿Y de qué forma consideras que ha sucedido esto? Claro, creo que sí hay una mejora a través de la implementación de medios alternativos, recaudando de forma rápida y eficiente por voluntad de los contribuyentes y sin necesidad de implementar facultades de comprobación, ¿no? Visitas domiciliarias, etcétera. Gracias, Antonio. Vuelvo contigo para conclusiones finales. Gracias. Como buen abogado, directo a la yugular, sin rodeos. Claro, buenas tardes. Recientemente nos acaba de aclarar Antonio que la recaudación ha mejorado, buena parte por la utilización de las facultades de gestión. Sobre esta premisa, ¿nos pudieras compartir cuáles acciones de las autoridades pudieran ser consideradas como facultades de gestión? Sí, claro, como facultades de gestión mencionaría quizá como principales las cartas de invitación, famosas hoy en día. El no menos utilizado programa de vigilancia profunda, solicitar risas para los contribuyentes, que viene siendo la cancelación de los sellos digitales, y también la verificación de domicilio. Asimismo, el proceso de simulación de EDOS y los exhortos por correo electrónico son tributarios. Definitivo, Caro. Terror tipo Alfred Hitchcock en toda la expresión de la palabra, ¿no? Pero para no quedarnos incompletos, Caro, ¿pudieras decirnos cuáles serían las acciones que pudieran ser consideradas facultades de comprobación? Claro, las facultades de comprobación, a diferencia de la gestión, están bien definidas en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 42, siendo estas la visita domiciliaria, revisión de gabinete o bien dicho de escritorio, revisión electrónica, rectificación de errores de la declaración, revisión de dictamen de contador público y visitas a asesores fiscales. Por último, Caro, me llama la atención que mencionas que las facultades de comprobación sí están bien definidas. ¿Con esto estarías diciendo que las facultades de gestión no están bien definidas? Y si así fuera, ¿cómo pudieras identificarlas dentro de la legislación? Sí es, las facultades de gestión no se encuentran en un artículo del Código Fiscal de la Federación en específico, sino que las encontraremos regadas en diversos artículos, por los cuales tendríamos que ubicarlas. Al contrario, lo que no son de comprobación son de gestión. Y para realizar esta diferencia, pudiéramos utilizar las siguientes frases, que es como legislación distingue a las facultades de comprobación. Por ejemplo, la principal sería no se considerar que las facultades fiscales inician al ejercicio de sus facultades de comprobación. La siguiente podría ser sin que por ello se considere que inicien las facultades de comprobación. También otra que podríamos encontrar sería no se considerará inicio de facultades de comprobación. Y por último, más no menos importante, esto porque el término de facultades de gestión no aparece en la legislación. Interesante, Caro. Gracias por compartir con nosotros. Vuelvo más adelante para las conclusiones finales. Ana,
Ana, hemos ido avanzando a entender qué caramba son las facultades de gestión. Inclusive ya Antonio nos hizo ver que estas acciones han venido siendo importantes para la recaudación, pues son menos costosas y tienen una efectividad importante. Y si no, que nos diga alguien si al escuchar te llegó una carta de invitación, no se nos cae el café, ¿verdad? Y claro, inclusive ya nos hizo caer en la cuenta de que no hay como tal un concepto de facultades de gestión en la legislación, como sí lo hay el concepto de facultades de comprobación. Pero creo que nos falta saber dónde las buscamos con los parámetros que ya nos compartieron en leyes, reglamentos, en la constitución política, en códigos. Ana, ya Rosy nos platicó de la constitución. ¿Por qué no nos platicas tú de las leyes y códigos? En tu opinión, ¿qué son las leyes? Claro que sí, Fidel. Una ley es una norma jurídica de carácter general que establece los derechos, las obligaciones y reglas aplicables a todas las personas que se encuentran dentro del supuesto que regula. Por ejemplo, la ley del ISR, la del Seguro Social o Infonavit. En materia fiscal y administrativa, las leyes son fundamentales porque establecen las contribuciones que deben pagarse y regulan el actuar de la autoridad. Entiendo, Ana. Y entonces, ¿qué podemos entender que son los códigos? Bueno, un código es un conjunto ordenado y sistemático de normas jurídicas que regulan en materia específica. La finalidad es reunir en un solo ordenamiento las reglas, los principios y procedimientos que deben seguir dentro de un ámbito de derecho, lo que esto nos va a facilitar su aplicación y la interpretación. Por ejemplo, en la materia fiscal, el Código Fiscal de la Federación establece las reglas generales para aplicar las distintas leyes fiscales. Ana, y si ya sabemos que el artículo 42 del Código Fiscal enumera y describe las facultades de comprobación, ¿dónde encontramos las facultades de gestión? Bueno, como ya lo comentamos, las facultades de gestión no se encuentran expresamente concentradas en un solo artículo, pero sí se pueden identificar a lo largo del propio Código Fiscal y también en las leyes específicas que regulan la actuación de las autoridades administrativas. En estos ordenamientos encontramos disposiciones relacionadas con la asistencia al contribuyente, la vigilancia al cumplimiento de obligaciones y los requerimientos de información. A partir de estos actos podemos reconocer el ejercicio de facultades de gestión, ya que buscan promover el cumplimiento de las obligaciones y en algunos casos pueden producir efectos en la esfera jurídica del contribuyente. Por último, Ana, te preguntaría si consideras importante el Código Fiscal de la Federación y por qué. Claro que es importante porque establece las reglas generales y los procedimientos que permiten aplicar correctamente las distintas leyes fiscales, mientras que en las leyes como la ley del Seguro Social, la del IVA o la del IEPS establece contribuciones que debe pagar los contribuyentes, el Código Fiscal nos debe dar cómo se deben de cumplir estas obligaciones y cuáles son las facultades que tiene la autoridad para verificarlas. El Código Fiscal funciona como un marco común que organiza la aplicación de todas las leyes fiscales. En él se establecen aspectos como las obligaciones de los contribuyentes, los procedimientos de revisión y las facultades de la autoridad, las sanciones por incumplimiento y los mecanismos de cobro. Gracias a este marco general, las autoridades pueden actuar de manera ordenada conforme a ley y los contribuyentes pueden conocer cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Por eso el Código Fiscal es fundamental para garantizar que las leyes fiscales se apliquen de forma uniforme y con seguridad jurídica. Enriquecedor, Ana. Gracias por compartir estos conceptos. Vuelvo contigo para las conclusiones finales. Luis Manuel, ya los maestrantes nos han estado presumiendo que aprendieron sobre facultades de gestión, facultades de comprobación. Sin embargo, aún nos falta, nos mencionen sobre las de cobro, por lo que me gustaría que nos compartieras lo que has aprendido sobre la diferencia entre las tres diferentes facultades con que cuestan las autoridades, que son la de gestión, comprobación y cobro, y en qué momento se activa cada una de estas, Luis Manuel. Hola, ¿qué tal, Fidel? Buenas tardes. Las facultades de autoridad fiscal pueden entenderse como etapas dentro del proceso del control tributario. Las facultades de gestión son acciones preventivas mediante las cuales autoridades buscan promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
y promover que solo el contribuyente tenga estas acciones preventivas y que se autocorrija. Ejemplos de estas facultades, las cartas de invitaciones o requerimientos simples de información, que esas cartas de invitaciones nos asustan a los contribuyentes últimamente con tanto correo que nos están llegando. Por su parte, las facultades de comprobación son procedimientos formales de fiscalización cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, entre otras auditorías, visitas domiciliares y revisión de gabinete. Es importante mencionar que estas facultades o este procedimiento ya son formales desde su notificación y todo el proceso de entrega de documentación. Por último, las facultades de cobro se ejercen cuando ya existe un crédito fiscal determinado y el contribuyente no lo paga voluntariamente, por lo que la autoridad puede iniciar el procedimiento administrativo de ejecución conocido como PAE. Lo que menciona Luis, muchos contribuyentes confunden una carta de invitación del SAT con una auditoría formal. ¿Cómo podemos distinguir cuando la autoridad está ejerciendo una facultad de gestión y cuando ya inició una facultad de comprobación? Ok, la diferencia principal está en el carácter formal del procedimiento, como mencionaba. Cuando se trata de facultades de gestión, la autoridad únicamente busca que el contribuyente aclare o corrija estas inconsistencias detectadas en su información fiscal, ya sea, como lo habíamos mencionado, una carta de invitación o vigilancia profunda que te mencionan todas las inconsistencias. Estas actuaciones generalmente no inician un procedimiento de auditoría. En cambio, cuando se ejercen facultades de comprobación, la autoridad emite un acto formal de fiscalización, como una orden de visita domiciliaria, oficio de revisión de gabinete o una notificación revisoria electrónica. En estas revisiones, las autoridades pueden analizar la contabilidad, las operaciones y documentación e incluso determinar las contribuciones omitidas por el contribuyente. Por último, Luis, desde una perspectiva práctica para contribuyentes y asesores fiscales, ¿qué recomendaciones ayudarían a evitar que una revisión evolucione hacia una determinación de un crédito fiscal y posteriormente a un procedimiento de cobro? Ok, mira, yo creo que la mejor estrategia es prevenir riesgos fiscales antes de que la autoridad, perdón, ejerza facultades de comprobación. Algunas recomendaciones claves son mantener la contabilidad actualizada y correctamente registrada, contar con documentación que acredite la materialidad de las operaciones, revisar periódicamente los CFDIs emitidos y recibidos, atender oportunamente las cartas de invitación o requerimientos del SAT, implementar controles internos y políticas de cumplimiento fiscal. Cuando el contribuyente atiende oportunamente las observaciones de la autoridad durante la etapa de gestión, muchas veces es posible evitar que el caso evolucione hasta una auditoría formal o hacia un crédito formal. Gracias por compartirnos estos interesantes conceptos tan de actualidad como la materialidad, la razón de negocios, pero no entremos a detalle en esos temas porque ya nos salimos. Vuelvo contigo para las conclusiones finales. Guillermo, pues ha sido una sesión bastante intensa. Nos queda claro que aprendieron los conceptos de la materia y parece que lo mejor es que han sabido aplicarlos por el tipo de respuestas que nos has estado compartiendo. Ahora, Guillermo, que ya entendemos el marco general de lo que son las facultades fiscales, creo que vale la pena analizar cómo éstas se aplican específicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En tu conocimiento adquirido, ¿cuáles son los principales objetivos del IMSS y cómo se relacionan con las facultades de gestión? Muchas gracias, Fidel. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene dos grandes objetivos necesarios para el desarrollo de sus funciones como órgano fiscal autónomo, que es una OFA. El primero es la recaudación de cuotas obrepatronales, por lo tanto, pues mantener ese flujo por ese lado. Y por el otro lado, por lo mismo que están ligados, es asegurar que se mantengan los derechohabientes asegurados o en su caso se extiendan para que haya una mayor recaudación
por parte de los contribuyentes. Entonces, para este es el mejor interés del Instituto Mexicano del Seguro Social que utilice sus facultades de gestión con un método amplio de asegurar que ambos objetivos se pueden cumplir sin que alguno de los dos sea dañado por un procedimiento distinto. Guillermo. Ahora, me gustaría que nos compartieras qué aprendiste sobre las herramientas con que cuenta el Seguro Social para la resolución de conflictos. Por lo cual te preguntaría, ¿por qué el IMSS prefiere utilizar las facultades de gestión para la resolución de conflictos sobre los procesos penales? Bueno, esta es una pregunta que está muy relacionada con la forma en que el IMSS decide cumplir estos objetivos antes mencionados. Porque, por ejemplo, de acuerdo al artículo 305 de su propia ley, es un requerimiento para que pueda proceder penalmente que el IMSS haga una denuncia ante la fiscalía y se promueva una investigación. Y en todo caso, aun cuando se haga esta investigación, se tiene que comprobar que la intención era defraudar al instituto, a diferencia de alguna otra resolución. Entonces, es muy raro que el IMSS decida optar por este camino porque pues es un proceso más largo y más complejo que utilizar sus facultades de gestión. Solo suele hacer uso de esto cuando una de dos cosas ocurren de manera importante. Una sería el caso de que son múltiples conductas ilícitas, o sea, son varias situaciones o que genuinamente pues ya se vio un patrón muy claro, ¿no? O dos, cuando se busca utilizar como ejemplo. Cuando se busca ejemplificar a un patrón en particular y que disuada a otros de seguir este mismo orden de ideas. De acuerdo, Guillermo, muy claro. Por último, en el Seguro Social se maneja el concepto de cédula de determinación, pero también existe la cédula de liquidación. De acuerdo con lo que tú aprendiste, cuando se habla de las cédulas de liquidación, IMSS está ejerciendo sus facultades de gestión. Sí, esto se puede ver en el artículo 39C de la ley justamente del Seguro Social, porque se mencionan las capacidades de comprobación dentro de este artículo de las cuotas sobre patronales, pero unos elementos que también están mencionados y lo cual expande esto a sus facultades de gestión es la notificación de las células de liquidación. Eh, cuando se lee contextualmente el artículo de manera completa, se pueden notar estas facultades añadidas de gestión en este mismo artículo. Igual funciona con las cédulas de determinación, pero pues al no ser vinculantes no son tan relevantes como son las de liquidación que pues se ven plasmadas dentro de este mismo artículo mediante las notificaciones. Pues como todas parece todas las facultades de gestión, no dejan de ser escondidas ahí entre los diferentes ordenamientos, ¿no? Me parece que puede haberlas puesto en un... Entonces, Guillermo, regreso contigo para las conclusiones finales. Christopher, me gustaría abordar con mayor profundidad los conceptos que tan atinadamente nos compartió Guillermo respecto de la relación del Seguro Social con las facultades de gestión. Claro, claro, Fidel. En estos términos, el instituto, con la finalidad de cumplir con los objetivos que ya nos platicó Guillermo, haciendo un poco más específicos, el cumplimiento al derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de las medidas de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar, tan sonados actualmente, ¿no? Con la administración, el bienestar, y así como también el otorgamiento de pensiones, que establece en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, requiere hacerse de recursos económicos, por lo que de acuerdo al artículo 5 de la misma ley, en la que lo faculta como organismo fiscal autónomo, eh, en pues, para la generación de estos recursos está facultado para realizar facultades de gestión, que son obviamente diferentes a las facultades de comprobación y principalmente con lo mismo que lo faculta el Código Fiscal de la Federación, con la intención de eficientar la recaudación. Excelente, Christopher. Y bueno, ya que estamos hablando del Seguro Social,
¿Dónde se encuentran fundamentadas las principales facultades de gestión dentro de la ley del Seguro Social? Aquí en este caso del instituto sí están dentro principalmente de un artículo, pero hay una diferencia. Como el instituto actúa en múltiples facetas, esto quiere decir que por una parte atiende al público que es derechohabiente, atiende también a los patrones y tiene también pues, sus facultades como OFA. Pues, entonces tiene muchas facultades y atribuciones. Están en el artículo 251 de la ley del Seguro Social, están todas las facultades y atribuciones, pero hay que tener cuidado porque dentro de este artículo están las facultades para todas sus facetas, por lo que hay que discernir con mucho cuidado en cuáles fracciones de este artículo está actuando como una autoridad de atención médica, cómo si está actuando como dentro de sus facultades de órgano fiscal autónomo, para poder identificar cuáles son facultades de gestión. Pero sin lugar a duda, las principales y la mayoría de estas están dentro del artículo 250. Excelente, Christopher. Por último, para no dejar de mencionar al Infonavit, ¿cómo relaciona el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con las facultades de gestión? Hablando del Infonavit, el tema es un poco más sencillo, puesto que desde un solo artículo de la propia ley del IMSS, el artículo 30, se establece en primera instancia que las aportaciones y los descuentos que tiene derecho el Infonavit para hacerse de recursos, para realizar sus actividades y poder seguir otorgando créditos a la vivienda, tienen el carácter de ser fiscales, por lo que, de acuerdo a sus facultades como OFA, está facultado en términos del Código Fiscal de la Federación. Quiere decir que prácticamente tienen las mismas facultades y atribuciones que se otorgan desde el Código Fiscal de la Federación, solo que aquí se vuelven a enumerar infracciones dentro del artículo 30. Entonces, de alguna manera es un poco más sencillo identificar cuáles son las facultades o las atribuciones por las que el instituto puede eficientar su recaudación en función de un solo artículo. Pero prácticamente estamos hablando que son las mismas del Código Fiscal de la Federación. Pues gracias, Christopher. Regreso enseguida contigo. Espero no habernos quedado cortos con el título y les haya quedado claro qué caramba son las facultades de gestión, que no solo representan herramientas de fiscalización, sino también mecanismos para promover el cumplimiento voluntario y fortalecer la relación entre autoridad y contribuyente. Para terminar este evento, me gustaría que cada uno de los expertos nos compartiera una conclusión final. Y me voy a ir ahora en sentido inverso. Christopher, ¿qué nos puedes compartir para cerrar este evento? Mira, como una conclusión propia, podría señalar que las facultades de gestión representan un mecanismo que permite a las autoridades fiscales y a los organismos de seguridad social promover el cumplimiento de las obligaciones eh, antes de llegar a un proceso de fiscalización, por lo que ya se mencionó, ¿no? Que es un proceso más complicado. En el caso del IMSS y del Infonavit, estas herramientas resultan ser particularmente importantes que permiten fortalecer la recaudación sin necesariamente recurrir a procesos pues, bastante más complejos, más costosos, que llevan mucho más tiempo y pues la realidad es que la autoridad lo que busca es hacerse de los recursos lo más pronto posible, ¿no? Gracias, Christopher, por habernos acompañado. Guillermo, unas últimas palabras. Gracias. Pues de manera de cierre, creo que para mí es importante hacer entender que las instituciones como el IMSS no solo cumplen una función de seguridad social, sino también tienen funciones fiscales. Entonces, para esto, pues tienen facultades de gestión que les permiten herramientas clave para que equilibran pues entre la cuestión de recaudar con la posibilidad de mantener una regularización de la situación antes que irse por procedimientos más severos que, como mencionaba mi compañero Christopher, a la larga pues podría ser más costoso para el mismo país. Gracias, Guillermo, por habernos acompañado. Luis Manuel, unas últimas palabras, una conclusión final. Claro que sí. Si la autoridad fiscal cuenta con estas tres facultades, gestión, comprobación y cobro, el verdadero reto para los contribuyentes y sus asesores es anticiparse a cada una de ellas. La prevención, el cumplimiento oportuno y la adecuada documentación de las operaciones
siguen siendo las mejores herramientas para evitar una simple observación, evolución hacia una auditoría o incluso un procedimiento de cobro. Gracias, Luis Manuel. Excelente participación. Ana, tu conclusión. ¿No estás por ahí? ¿Nos escuchas? Perdón. Es importante conocer el código porque desde una perspectiva jurídica, comprender el papel del código de la federación es fundamental para entender cómo se articulan las facultades de la autoridad, ya que las facultades de gestión, aunque no siempre se encuentran definidas expresamente en un artículo específico, forman parte del sistema jurídico que permite a la autoridad interactuar con los contribuyentes dentro de un marco legal y de seguridad jurídica. Muchísimas gracias, Ana, por habernos acompañado. Caro, ¿con qué te quedas del evento? Para mí, las facultades de gestión han adquirido gran relevancia en los últimos años, porque han permitido a las autoridades fiscales detectar inconsistencias mediante herramientas tecnológicas y grandes volúmenes de información. Hoy en día todo se concentra principalmente en los FDIs. Por ello, hoy más que nunca los contribuyentes deben mantener una correcta administración de su información fiscal para poder atender oportunamente cualquier requerimiento o invitación a la autoridad. Gracias, Caro, por habernos acompañado. Antonio, ¿con qué te quedas del evento? Unas últimas palabras. Pues bueno, considero que las facultades de gestión representan una evolución en la forma en que las autoridades interactúan con los contribuyentes, ya que privilegian mecanismos preventivos ante procesos formales de fiscalización. Esto no solo permite mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado, sino también reducir costos administrativos, tanto para la autoridad como para los contribuyentes. Con eso. Gracias, Antonio. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Rosy, ¿algo que nos quieras compartir? Claro que sí. Desde la perspectiva constitucional, todo el sistema fiscal mexicano parte de principios fundamentales como la proporcionalidad, la equidad y la legalidad. Las facultades de gestión deben entenderse dentro de este marco constitucional, ya que su finalidad última es asegurar que las contribuciones se recauden de manera justa y conforme a lo que establecen las leyes. Gracias, Rosy, por habernos acompañado. Isaac, para terminar, ¿qué nos puedes decir? Los últimos serán los primeros. Mira, dentro de las facultades de las autoridades, las de gestión representan el primer punto de contacto entre la autoridad y el contribuyente, que si son bien utilizadas, pueden promover el cumplimiento voluntario y evitar procedimientos de fiscalización más complejos y costosos. Solamente hay que recordar que el ejercicio de las facultades de la autoridad siempre deben sujetarse al principio de legalidad. Con eso me quedo. Excelente. Pues no me dejaron nada para presumir que también aprendí algo, por lo que solo me resta agradecer profundamente a todos los participantes por sus valiosas aportaciones. Esperamos que esta conversación haya permitido aclarar de manera práctica y accesible qué son las facultades de gestión y cuál es su papel dentro del sistema fiscal mexicano. A nombre de la generación 2025-2027B de la Maestría de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, muchas gracias por acompañarnos.